Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video vamos a platicar sobre si deberías de considerar la inversión en metales como oro, plata, cobre o incluso otros commodities dentro de tu portafolio de inversión. Sobre todo cuando se trata del oro solemos escuchar que es un instrumento sumamente seguro y que en épocas de incertidumbre es justamente en el oro en el que se debe de invertir, ya que al contrario de, por ejemplo, las acciones, mantendría su valor no importa qué pase en el mundo. Si se acaba el mundo, no importa, y en el oro tendrás tu inversión asegurada. Mientras que, por supuesto, en el caso de las acciones, veríamos una picada tremenda. También probablemente hayas escuchado que en el oro, al contrario de en una moneda, existe estabilidad. Que una moneda, debido a la inflación o tipo de cambio en cuanto a otras monedas, puedes ver a tu dinero perder valor. Y esta parte es cierta. Tu dinero, debido a la inflación, va a perder dinero año con año. He hablado un poco más sobre los estragos que hace la inflación en tu dinero en este video que te pondré por acá, pero la parte que no es necesariamente cierta es aquella en la que se habla que el oro es estable y que invertir en él protegerá a tu inversión de la inflación. Más adelante en este video hablaremos de las alternativas a estos mitos que existen, sobre todo cuando se trata del oro, y qué instrumento financiero realmente podemos usar para protegernos contra los estragos que hace la inflación, que eso definitivamente es algo que debemos de considerar. Lo cierto es que el oro no es tan seguro como parece. Y como inversión, definitivamente no es un producto en el que quieras destinar una buena parte de tu portafolio de inversión. Y es que para conformar tu portafolio de inversión debes de considerar dos cosas principales: el riesgo que estás dispuesta a asumir y, por supuesto, el rendimiento esperado que cierto activo podría regresar. Si no quieres o incluso no debes arriesgar mucho tu inversión, sea porque no te gusta arriesgar, no te gusta el riesgo, o porque tienes varias responsabilidades financieras como el pago de una hipoteca o hijos, o simplemente porque estás próxima a retirarte, entonces debes de considerar un activo de bajo riesgo. Y en este contexto de activos de bajo riesgo, el mejor es la deuda de tu país, la deuda que emite el Banco Central en tu país. En el caso de México están los CETES, que se considera justamente la tasa libre de riesgo en México. Si por el otro lado quieres generar un mayor potencial de retorno en tu portafolio, debes considerar acciones. Entonces, para aquellos de ustedes que no se sientan incómodos si una buena parte de su portafolio baja por un año o dos, o que estén muy jóvenes y que no tengan grandes responsabilidades financieras, esto es lo que deben de considerar: invertir en acciones. Pero por supuesto, la mejor forma de hacerlo no es escoger una o dos al azar o incluso utilizando análisis técnico y fundamental. Lo mejor es siempre hacerlo a través de un índice. No invertir en una, dos, 10, 20 acciones, sino invertir en bastantes. Y de hecho, el índice más recomendado es el índice de S&P 500, que simplemente indexa a las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Invertir en este índice entonces significa que estás invirtiendo en 500 empresas y las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, y no solo en una, dos, 10 o 20 acciones que se te ocurrió elegir porque te gustan los productos que crean. Por supuesto, nuestro portafolio no será blanco o negro, 100% CETES y 100% acciones. Cada uno de nosotros caeremos dentro de una gama de grises entre estos dos extremos. Y nuestro portafolio precisamente deberá de conformarse de cierto porcentaje de CETES y cierto porcentaje de acciones. Si quieres saber exactamente qué porcentaje de cada uno de estos activos te corresponde a ti, te invito a revisar este video que te dejo por acá, en el que además te comparto un PDF con unas cuentas rápidas que puedes realizar para saber qué porcentaje de CETES te conviene tener en tu portafolio y qué porcentaje de acciones a través de este índice. Pero siguiendo el tema de los metales, como te puedes dar cuenta, esta recomendación básica de tener simplemente estos dos activos excluye completamente a cualquier commodity. Pero incluso en un portafolio más diversificado, que no esté compuesto solo por CETES y acciones, usualmente no se considerará la inversión en metales. Toma en cuenta, por ejemplo, este modelo de David Swensen, que es la persona que por décadas ha sido la encargada de la inversión de la Universidad de Yale, y en ese periodo ha constantemente generado rendimientos de dos cifras, superiores incluso al 13% anual. En su modelo, él define que 30% de tu portafolio debe ser destinado a acciones de Estados Unidos, 15% en acciones de economías desarrolladas que excluyan a Estados Unidos,
5% en acciones de economías emergentes, 20% en bienes raíces, 15% en bonos del gobierno y 15% en bonos que protejan de la inflación. Como puedes darte cuenta, 0% está destinado a cualquier commodity, cualquier metal, incluido, por supuesto, el oro. Y es que parece ser que el oro se sitúa a la mitad de esos dos activos que mencioné anteriormente. Es más volátil que los CETES y no genera tanto rendimiento como las acciones. Es por eso que es difícil acomodarlo en un portafolio. De hecho, no recomendado incluirlo en tu portafolio de inversión. Considera, por ejemplo, esta gráfica de una inversión que se realizó en 1980 de 100,000 pesos. Es decir, 100,000 pesos invertidos por 40 años, de 1980 al día de hoy, principios de 2020. En rojo vas a ver una inversión en oro. Mediocremente, tu inversión en esos 40 años solamente hubiera crecido 2.5 veces. Es decir, esos 100,000 se habrían convertido en aproximadamente 250,000. Bastante malo si me preguntan. Por el otro lado, en azul, está una inversión en el índice que les mencionaba, el S&P 500, las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Tu inversión hubiera crecido 23.8 veces hasta casi los 2.400.000 pesos. Y es que, por supuesto, las acciones no solamente es dejar el dinero ahí en un pedazo de metal. Es invertir en una empresa, que la empresa te va a pagar dividendos por los rendimientos que genere, que la empresa está creando un producto o un servicio, está haciendo algo con ese dinero. Estas empresas generan valor, entonces invertir en sus acciones es poner tu dinero realmente a trabajar. Los metales no hacen nada. Cuando inviertes en un commodity, sobre todo en el oro, la plata, cobre, por ejemplo, estás invirtiendo para ver si en el futuro, 6 meses, 1 año, 20 años, 40 años, alguien va a querer pagar más por ese pedazo de metal del que tú pagaste en su momento. Entonces se basa completamente en especulación. En el intentar comprar el oro en un momento en el que la economía está estable, en el que nadie se está espantando por nada, e intentar vender cuando todo el mundo tiene miedo de lo que está pasando con la economía, en los momentos en los que pensamos que el oro podría valer más, justamente porque se habla de que el oro es en lo que debes de invertir cuando la economía va mal. Pero habiéndote mostrado esta gráfica, hablemos entonces de esos mitos o esas creencias que se tienen en cuanto al oro. Por ejemplo, que se menciona que en el oro deberías de invertir para protegerte de la inflación. Si tú quieres invertir para protegerte de la inflación, hay mejores formas de invertir que hacerlo en metales. Justamente en el modelo de David Swensen que te acabo de mostrar hace un par de minutos, él considera que 15% de tu portafolio debe ser invertido en bonos del gobierno, en bonos de la tesorería que te protejan de la inflación. Y sucede que, al menos en México, existe justamente un instrumento que pues te puede proteger de la inflación denominado UDI. El UDI sube de valor al mismo ritmo que la inflación. Esto quiere decir que si un año hay una inflación de 4%, pues si invertiste en UDIs, tu dinero creció con la inflación, lo que quiere decir que no habrá perdido valor. Entonces, si considerabas invertir en metales, por ejemplo en el oro, para protegerte de la inflación, hay mejores formas. Los UDIs, por ejemplo. Y entonces 15% de tu portafolio sí puede ser dedicado a invertir en UDIs, no en oro. Si no estabas considerando muy seriamente tu inversión en metales, quizás hasta ahora el video ya despejó algunas de las dudas que tenías, ya te permitió decidir que no debes de invertir en metales, como sí puedes invertir para proteger tu dinero de la inflación, utilizando el modelo de Swensen o simplemente utilizando el modelo de CETES y el S&P 500, como comentaba al inicio del video. Pero si tú estás completamente decidido a invertir sí o sí en metales, a pesar de mis recomendaciones, sí hay dos cosas que deberías de tomar en cuenta. Número 1, lo peor sería hacer la inversión en metal, en físico, es decir, ir y comprar 100 gramos de oro, 10 gramos de oro, yo qué sé. Comprar un cacho de metal y tenerlo en tu casa. Y otra cosa, de preferencia, que esa inversión no corresponda a más del 5% de tu portafolio. Es cierto que al oro físico podrás acariciarlo, admirarlo todos los días, pero toma en cuenta que además probablemente tengas que pagar un seguro por si te lo roban, quizás una caja fuerte o un lugar seguro donde tener ese oro físico, lo que por supuesto restará al rendimiento, como ya te demostré, históricamente mediocre de tu inversión. Además, cuando decidas venderlo para recuperar ese
pequeño rendimiento que se haya generado. Además, deberás de considerar que probablemente no lo podrás vender al precio de mercado, porque no tenemos acceso a un mercado gigantesco en el que podamos vender el oro, sino que probablemente tengamos que ir a algún pequeño negocio que nos pueda comprar ese oro y definitivamente no nos va a pagar el precio de mercado, porque ellos tendrían que hacer su ganancia también. La menos mala alternativa para aquellos de ustedes que definitivamente quieren invertir en metales y commodities en general es hacerlo a través de un ETF, que funciona más como una acción. Esto quiere decir que en cualquier momento, incluso dentro de un día, puedes comprar y vender este ETF. Y el ETF justamente está invirtiendo en el commodity. Solamente que tú, el usuario final, no estás comprando el producto físico, no puedes ir y canjear tu ETF por gramos de oro, pero sí puedes ir y comprar y vender títulos de este ETF en cualquier momento. Hay varios ETFs que podrías considerar y que puedes encontrar en GBM Home Broker, la plataforma de la que ya platiqué en este video, aunque te recomendaría que cuando consideres ETFs, consideres solamente los SPDRs, SPDRs, que son de Standard & Poor's, los ETFs de iShares y los ETFs de Vanguard. En cuanto a ETFs, por ejemplo, de oro, puedes encontrar GLD, EIAU de Standard & Poor's y iShares respectivamente, para considerarlos como parte de tu inversión. De nuevo, de preferencia no más del 5% de tu portafolio completo. Espero entonces que este video te haya servido para decidir si invertir o no en metales. Si estabas decidida a hacerlo, espero que ahora sepas la menos mala forma de hacerlo, a través de un ETF y no en oro físico. Y así tener una mejor idea de cómo conformar tu portafolio dependiendo de exactamente en qué quieres invertir. Nos vemos en la próxima.